encima de los terrenos, aporta vida abundante, de santidad al alma redimida. Aspirar a los bienes eternos, por encima de los terrenos, aporta vida abundante, de santidad al alma redimida. Aspirar a los bienes eternos, por encima de los terrenos, aporta vida abundante, de santidad al alma redimida. Feliz y bendecida tarde de victoria, preciosos reyes santos, amados, ungidos con poder y autoridad. En esta tarde de gloria, en esta tarde de Shabbat, en esta tarde de reposo, en esta tarde de tener una comunión íntima con el Padre, con el Creador, queremos darle la gracia, la gloria y la honra al que todo lo mantiene y lo sostiene en Yeshua HaMashiach, nuestro Salvador, que nos mantiene y nos sostiene a salvo en todo momento y nos ha dado la plenitud de venir a su presencia a tener esta comunión íntima con Él, y entronizamos y le damos inicio a este Shabbat alabando al Padre. Padre Santo, bendito de la gloria, Jehová de los ejércitos, queremos alabarte, bendecirte, darte gracia, gloria y honra por tu inmenso amor y misericordia en esta tarde de tu amor, en esta tarde de el esplendor de tu gracia que nos has esperado en tu presencia, nos has mantenido firme en todo momento para venir a tu casa, para venir a tu diván, para venir a tu presencia, para venir a toda la comunión con tu Santo Espíritu, para tener una comunión perfecta, alabándote y dándote gracia, alabándote y dándote la gloria, glorificando tu nombre, diciéndote en todo momento: Abba, Papi, amado, benditos eres tú. En el nombre de Yeshua te queremos alabar, te queremos bendecir, te queremos glorificar, darte gracia, gloria y honra. A ti, Padre omnipotente, santo es tu nombre, santo es tu presencia, santas son tus normas, santa es tu palabra, santo es tu poder, santa es la salvación que nos has dado a través de la sangre de Yeshua HaMashiach. Santo eres tú, Jehová. Por eso venimos a tu presencia a tener una comunión íntima, a estar en tu diván, a estar en tu pecho, a sentarnos en tus piernas para escuchar tu voz, para escuchar, Señor, de todo tu conocimiento, para estar atento a la revelación, en la sabiduría que nos da para poner por obra todo lo que tú tienes reservado y nos revelas en este día de comunión íntima contigo, para ponerlo por práctica, sabiendo que en tu voluntad es buena, agradable y perfecta, y está la salvación, está el camino, está la paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso te decimos en esta tarde de victoria que el Shabbat es nuestra delicia. El Shabbat es nuestra delicia. Feliz Shabbat Shalom. Feliz Shabbat Shalom. Ha comenzado el Shabbat Shalom. Amén, amén y amén. Amén, amén y amén. Bendecida tarde, amados hermanos. En esta tarde maravillosa comenzamos esta hermenéutica del día de hoy, en este Shabbat maravilloso, recordando que es el primer Shabbat del quinto mes bíblico. La primera lectura es Eclesiastés capítulo 1, verso 2, y el capítulo 2 del 21 al 23. Esto no tiene sentido, dice Kohelet, esto no tiene sentido, nada a que aferrarse. Después de haber trabajado con inteligencia, sabiduría y habilidad, uno tiene que dejárselo todo a otro que nada ha hecho. Muy pésimo negocio es ese. Todo se nos escapa. ¿Cómo gozará el hombre de todo aquello por lo cual ha trabajado bajo el sol, en medio de tantas fatigas y preocupaciones? Pues todos sus días han sido penosos, a tal punto que perdía el sueño, y aún de noche su corazón no descansaba. Eso es algo que no tiene sentido. Amén. Y el Salmo es el número 90, y los versos son del 3 al 4, y del 5 al 6, y del 12 al 13, 14 y 17.
sido nuestro refugio de generación en generación. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Tú que devuelves al polvo a los mortales y les dices, váyanse, hijos de Adán. 1000 años para ti son como un día, un ayer, un momento de la noche. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Tú lo siembras, cada cual a su turno, y al amanecer despunta la hierba. En la mañana viene la flor y se abre, y en la tarde se marchita y se seca. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Enséñanos a calcular nuestros años para que nuestro corazón alcance la sabiduría. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Compadécete de tus servidores. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Cólmanos de tus favores por la mañana, que tengamos siempre risa y alegría, que la dulzura del Señor nos cubra y que Él confirme la obra de nuestras manos. Amén. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. La segunda lectura es la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 3, que va del verso 1 al 5 y del 9 al 11. Si han sido resucitados con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Preocúpense por las cosas de arriba, no por las cosas de la tierra, pues han muerto y su vida está ahora escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Él, que es nuestra vida, también ustedes se verán con Él en la gloria. Por tanto, hagan morir en ustedes lo que es terrenal, es decir, libertinaje, impureza, pasión desordenada, malos deseos y el amor al dinero, que es una manera de servir a los ídolos. No se mientan unos a otros. Ustedes se despojaron del hombre viejo y sus vicios y se revistieron del hombre nuevo, que no cesa de renovarse a la imagen de su Creador, hasta alcanzar el perfecto conocimiento. Ahí no se hace distinción entre judíos y griegos, circunciso e incircunciso, extranjeros, bárbaro, esclavo o libre, sino que Cristo es todo en todos. Amén. Ahora vamos con el Evangelio, y es del evangelista Lucas, capítulo 12, del verso 13 al 21. Uno de entre la gente pidió a Yeshua: Maestro, dile a mi hermano que me dé mi parte de la herencia. Le contestó: Amigo, ¿quién me ha nombrado juez o partidor de herencias? Después dijo a la gente:
Eviten con gran cuidado toda clase de codicia, porque aunque uno lo tenga todo, no son sus posesiones las que le da la vida. A continuación, les propuso este ejemplo. Había un hombre rico al que sus campos le habían producido mucho. Pensaba, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mis cosechas. Y se dijo, haré lo siguiente, echaré abajo mis graneros y construiré otros más grandes. Allí amontonaré todo mi trigo, todas mis reservas. Entonces yo conmigo hablaré. Alma mía, tienes aquí muchas cosas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe, pásalo bien. Pero Dios le dijo, pobre loco, esta misma noche te van a reclamar tu alma. ¿Quién se quedará con lo que has preparado? Esto vale para toda persona que amontona para sí misma en vez de acumular para Dios. Amén. Continuamos y ahora vamos con la ley espiritual del Evangelio del día de hoy, Lucas capítulo 12, y la ley espiritual está del 8 al 9 en esos versos. Y dice, yo les digo, si uno se pone de mi parte delante de los hombres, también el Hijo del Hombre se pondrá de su parte delante de los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres, será también negado él delante de los ángeles de Dios. Y los versos complementarios en Eclesiastés es el verso 21. Después de haber trabajado con inteligencia, sabiduría y habilidad, uno tiene que dejárselo todo a otro que nada ha hecho. Y el Colosense es el verso 5 y dice, por tanto, hagan morir en ustedes lo que es terrenal, es decir, libertinaje, impureza, pasión desordenada, malos deseos y el amor al dinero, que es una manera de servir a los ídolos. Y en el Salmo es el verso 12 y dice, enséñanos a calcular nuestros años para que nuestro corazón alcance la sabiduría. Entonces leemos la ley espiritual y los complementos en referencia de las citas bíblicas y dice, yo les digo, si uno se pone de mi parte delante de los hombres, también el Hijo del Hombre se pondrá de su parte delante de los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres, será también negado él delante de los ángeles de Dios. Después de haber trabajado con inteligencia, sabiduría y habilidad, uno tiene que dejárselo todo a otro que nada ha hecho. Por tanto, hagan morir en ustedes lo que es terrenal, es decir, libertinaje, impureza, pasión desordenada, malos deseos y el amor al dinero, que es una manera de servir a los ídolos. Enséñanos a calcular nuestros años para que nuestro corazón alcance la sabiduría. Y el título del día de hoy es aspirar a los bienes eternos por encima de lo terrenal, aportan vida abundante de santidad al alma redimida. Y la introducción del tema del día de hoy las lecturas nos recuerdan que aunque estamos en este mundo, no le pertenecemos, que somos ciudadanos del reino de los cielos y como embajadores de Yeshua HaMashiach tenemos la asignación de impactar al mundo con la cultura del reino de Jehová, para ser discípulos suyos en medio de todas las naciones de la tierra. En Yeshua HaMashiach, por el bautismo matrimonial, fuimos hechos coherederos de todo lo creado, tanto lo visible, lo terrenal, como lo invisible, que es lo espiritual. Nuestro Padre Celestial es el dueño del oro y la plata y concede a cada uno recursos para administrar, de acuerdo con las capacidades con las que nos ha dotado. El hombre carnal basa su salvación en el desarrollo de habilidades que le permitan acumular riqueza, que le den paz y seguridad material.
son como el rico Opulón frente a Lázaro, quien consideraba que no existía más vida que la presente y al morir es atormentado con una sed perpetua. ¿Quién iba a imaginar a uno que banqueteaba regiamente a diario con las mejores comidas y bebidas, ahora manifiesta la necesidad imperiosa y perpetua de una gota de agua corriente para calmar su sed? En el lado opuesto están los discípulos, quienes preguntan a Yeshua algo que es de sumo interés para todos los que le servimos el día de hoy. Le dicen: Maestro, ¿y cuál es la recompensa para nosotros, que lo hemos dejado todo para seguirte? Y el Maestro da una respuesta que es una ley vigente para todo discípulo en todas las edades de la raza humana sobre la tierra, y responde en Marcos capítulo 10 del verso 29 al 30: en verdad les digo, ninguno, quiere decir cualquiera, que haya dejado casa, hermano, hermanas, madres, padre, hijo o campos por mi causa y el evangelio, quedará sin recompensa, pues aún con persecuciones recibirán 100 veces más en la presente vida, en casa, hermanos, hermanas, hijos y campos, y en el mundo venidero la vida eterna. Y la ñapa N está en el verso 31. Entonces muchos que ahora son primeros serán últimos, y muchos que ahora son últimos serán primeros. El materialismo impío, carnal, sueña con una vida placentera de realización, apartados de la disciplina de la palabra de Jehová. Piensan que la ley y las enseñanzas de Yeshua son obsoletas. Dicen: comamos y bebamos, que la vida es una sola. Esa filosofía satánica sostiene su teoría hueca de que lo único que uno se lleva es lo que hace uno aquí en la tierra. Hay que ver que son brutos por completo los hijos del diablo que piensan de esta manera. Yeshua nos enseña que si hay algo que hagamos en esta vida que afecta para la eternidad, es la entrega voluntaria, sacrificial, en obediencia a la palabra de Jehová, dirigidos por el Ruach HaKodesh. Es más, nos aconseja en su infinita misericordia a emplear el dinero en hacer amigos que nos reciban en su casa, en el reino de los cielos. Los impíos son tan temerarios que, aunque están seguros que no hay vida después de la terrena, cuando fallece uno de sus seres queridos, blasfema contra Jehová en su delirio, presentándose como testigos fieles de que el Altísimo es un juez injusto, que le quitó la vida a su amigo de la vida con quien planificaba los pecados de muerte que cometían, y de pasapalo colocan en los estados: sé que estás bien donde quiera que estés, donde dándose ánimo a sí mismo para perseverar en sus impiedades. El problema con la gente aquí es que la gente tiene por ídolo el bienestar, que les preocupa el dinero. Es que son orgullosos y rechazan la corrección, rechazan la salvación por medio de la cruz, rechazan el sacrificio voluntario, se van detrás de Mamón por ganar al mundo, se pierden a sí mismos y con ello se destruye toda su familia y legado, porque en su esquema de pensamiento lo único verdaderamente importante es tener acumulado para un por si acaso, ya que se han vuelto sus propios Dios, siendo el orgullo un pecado que se ha convertido en el eslogan de la abominación de moda. Amar a Jehová, Dios, por sobre todas las cosas, consiste en hacer todos los sacrificios necesarios para hacer prevalecer el diseño de la familia, sacrificando los deseos carnales propios para levantar con la ayuda idónea como uno solo,
la próxima generación de hombres y mujeres, reyes y sacerdotes santos de Jehová Dios, que hagan prevalecer la cultura del reino, guardando los mandamientos, tal como lo aprendieron de sus padres físicos y espirituales, capaces de edificar en santidad a la novia santa del Cordero para la parucía. Todo esto lo vamos a ir detallando a continuación con más profundidad. Vamos con el diagnóstico del Evangelio. En el Evangelio haré un resumen, porque la cuestión no es ser dueño de posesiones, sino que las posesiones no sean dueños de nosotros. La persona que desea riqueza es tentada a dejar que la adquisición de cosas se convierta en su mayor prioridad, más aún a pasar su vida cuidándola y acrecentándola. Se debe saber que la riqueza es un duro e exigente patrón. Todos somos tentados a creer que podemos encontrar seguridad en la riqueza, pero cuidado, porque la fe puesta en las posiciones disminuye la fe en Jehová Dios. Sin embargo, el problema no es el dinero, sino el amor al dinero, la raíz de todos los males. Como lo dice 1 de Timoteo, capítulo 6, verso 10. Yeshua a menudo habla de dinero y posesiones, más lecciones del Evangelio. Pone en perspectiva que la seguridad verdadera viene de ser pobres de espíritu. Lucas capítulo 12, del verso 13 al 15. Di a mi hermano que parta conmigo la herencia, ¿verdad? Y dice así, en el verso 13, uno de entre la gente pidió a Yeshua: Maestro, dile a mi hermano que me dé mi parte de la herencia. La ley de la Torá prescribe las leyes de herencia, y es de esperar que los rabinos interpretan la Torá en casos específicos y que actúen como mediadores en disputas. Deuteronomio capítulo 21, verso 17, manda que una doble porción de la herencia vaya el hijo primogénito al mayor. Si hay dos hijos, el mayor recibe 2/3, 67% es para él, y el segundo 1/3, el 33%. Si hay 3 hijos, el mayor recibe 2/4, el 50%, y los demás reciben 1/4 cada uno, un 25%. Si hay 4 hijos, el mayor recibe 2/5, el 40%, y los demás reciben 1/5 cada uno, que es el 20%. Deuteronomio especifica que el cariño del padre hacia el hermano mayor, el primogénito, o la falta de cariño hacia la esposa del primogénito no debe influir en la herencia. Números capítulo 27, del 1 al 11, especifica la línea de herencia: hijo, hija, hermano, tío y parientes más cercanos. En Números capítulo 36, del verso 7 al 9, prohíbe la transferencia de herencia entre tribus. No parece que este sea el hijo primogénito, porque un hijo primogénito se controlaría y por lo tanto no le haría falta la ayuda de Yeshua. Se dirige a Yeshua como maestro, pero no le está pidiendo enseñanza, sino que le dice al maestro lo que quiere y requiere. Lo manda a que haga lo que le pide, le exige. Bueno. Quiere aprovecharse de la autoridad moral de Yeshua para ganar el poder sobre su hermano en la disputa de la herencia. Yeshua, en el verso 14, le contestó: amigo, ¿quién me ha nombrado juez o repartidor? En griego es mister o partidor entre ustedes.
La respuesta de Yeshua suena al lenguaje de Éxodo, capítulo 2, verso 14, en el cual Moisés intentó terminar una lucha entre dos hebreos. Uno de ellos le preguntó a Moisés: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Yeshua puede querer decir que no tiene la autoridad para arbitrar en esta disputa, pero es más probable que éste esté cuestionando el derecho de este hombre de involucrarse en esta disputa. El interés propio de este hombre choca con el contexto en el que hace su pedido. Yeshua ha estado enseñando a miles de personas y a sus discípulos les advierte la hipocresía de los fariseos. Les dijo que no temieran a los que matan el cuerpo, sino a aquellos que les pueden mandar el infierno. Esto es lo que está enseñando Yeshua en este momento, y en este contexto aparece este hombre a preguntarle o a pedirle algo a Yeshua que no viene al texto. Les alentó a confesar al Hijo del Hombre ante los demás. Lo tiene en el capítulo 12, del verso 8 al 9. Les dijo que se enfrentarían con oposición y les aseguró que el Espíritu Santo les daría la palabra necesaria al parecer al estar ante las autoridades, en el capítulo 12 del verso 11 al 12. En medio de esta enseñanza interrumpe pidiendo ayuda con su herencia, y al hacer esto revela que no ha oído la palabra de Yeshua y que solo le preocupa por su problema personal. Su interrupción es trivial cuando se compara con la enseñanza que interrumpe, y por eso es inapropiada y fuera de lugar. Después dijo a la gente, Yeshua: eviten con gran cuidado toda clase de codicia, porque aunque uno lo tenga todo, no son sus posesiones las que le dan la vida. En este verso 15, Yeshua, quien ve el corazón, ve la codicia en el corazón del hombre. Definamos codicia. Codicia es plenoxia, del Strong griego 4124. Es el deseo de poseer más, pasión por lo que es de otro, deseo de ganancia, avaricia, mezquindad. Yeshua responde la pregunta no solo al hombre, sino a la gente, a la multitud. Utiliza la oportunidad para enseñarles el peligro de la codicia, como lo hace en Lucas capítulo 10 del 25 al 37, donde un abogado le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Aquí vida es una metáfora para la salvación eterna. También se emplea para describir una vida humanamente significante de satisfacción. El hombre que trajo la queja ha fijado los ojos tanto en sus posesiones que no ve nada más. Yeshua pide que se le aleje un poco para poder ver por completo el conjunto de la vida. Un ejercicio que pone la posesión en perspectiva. Las posesiones aún están en la discusión, pero parecen más pequeñas cuando se miran contra el fondo del resto de la vida. Entonces, Yeshua pone en perspectiva que la conversión es la primera necesidad del hombre y no la herencia material. Revela su verdadera necesidad. Estos son puntos que Yeshua remarca en varias partes de este evangelio. Está escrito: no solo de pan vive el hombre. Lo dice en este evangelio en Lucas capítulo 4:4. ¿Qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se pierde él a sí mismo o corra peligro de sí? También lo dice en el evangelio, en este mismo evangelio que estamos leyendo, capítulo 9, verso 25. En el verso 16 dice: había un hombre rico al que sus campos le había producido mucho. El hombre
ya era rico antes de esta cosecha. Y la cosecha simplemente aumenta su riqueza. Yeshua relata que es una cosecha abundante. Lo va explicando. Una cosecha que sobrepasa lo que el hombre invirtió en plata y en arar, en trabajo. Una cosecha que es verdaderamente un regalo de Jehová. Como veremos, la cosecha abundante hace surgir la pregunta de generosidad. ¿Cuáles son las responsabilidades que adquirimos al acumular más de lo que necesitamos? Pensaba, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mis cosechas. En el verso 17, ni de broma se lo pregunta a alguien, no habla con nadie más que consigo mismo. Y en el verso 18 se dijo, está hablando solamente de él, haré lo siguiente, echaré abajo mis graneros y construiré otros más grandes. Allí amontonaré todo mi trigo, todas mis reservas. La abundancia de la cosecha excede la esperanza del hombre rico. Esto requiere rápidas decisiones en cuanto a dónde guardar o qué hacer con toda la cosecha. Yeshua no pretende decir que el hombre ha llegado a donde está de manera deshonrada, de ninguna manera. No hay prueba de que el hombre hubiera maltratado a su mano de obra o cosechado trigo de campos vecinos. La primera indicación del problema está en el uso de la primera persona por parte del hombre, haciéndose su propio Dios por causa de sus posiciones, de todo lo que poseía. Lean nuevamente y resalten las palabras en donde se refiere a sí mismo, yo y mí, para tener una idea del amor propio de este hombre. En la breve conversación que tiene con sí mismo, usa la palabra yo 6 veces y la palabra mí 5 veces. No considera dar una paga extra a su mano de obra, ni hacer un proyecto de servicio para la comunidad. No ofrece ninguna palabra de agradecimiento a Jehová Dios por esta cosecha tan abundante. Todo es yo y mí. Y la guinda del pastel la vemos en el verso 19. Entonces yo conmigo hablaré, alma mía, tienes aquí muchas cosas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe, pásala bien. Encontramos lenguaje parecido en Eclesiastés, en el capítulo 2, verso 24, capítulo 3, 13, 5, 18 y 8. Yeshua presenta de manera muy clara la preocupación propia de este hombre. Tiene más de lo que necesita para cumplir con sus necesidades, aún más de lo que necesita para vivir lujosamente. Su futuro no podría estar más asegurado. Ahora, lo único que tiene que hacer es disfrutar de su riqueza. Y ese es su plan. Sin embargo, como veremos, su plan pronto se desvanecerá. Le dice en el verso 20, necio, pero Dios le dijo, pobre loco, esta misma noche te reclaman tu alma. ¿Quién se quedará con lo que has preparado? En el verso 21 dice, esto vale para toda persona que amontona para sí misma en vez de acumular para Jehová Dios. Pobre loco o necio, del verso 20, cuando Dios se dirige al hombre como pobre loco, indica la ceguera del hombre al juzgar las prioridades de la vida. El alma del hombre está en juicio. En este juicio, las posesiones del hombre y su resumen social no tienen ningún peso. Antes, en Lucas 6:24, Yeshua advirtió, hay de ustedes ricos porque tienen su consuelo. Ese es el problema en este hombre.
ha recibido su recompensa, la cual no podrá llevar consigo a la eternidad. El hombre dijo: alma, pushet en griego, tienes bienes suficientes para muchos años. Pero Jehová dice: necio, esta noche vuelven a pedir tu pushet. El dicho se aplica estrictamente en este caso. Morirá durante la noche, que comenzará un nuevo día. Por lo tanto, su gran plan no vale para nada. El verso 20. ¿Quién se quedará con lo que ha preparado? Las personas que aman sus posesiones las cuida con recelo, mantiene fuertemente el control, construye barreras para prevenir a los demás de poder entrar, para que no entre más nadie en lo que tienen. El pensar que alguien pudiera estar malgastando su riqueza sería de lo más doloroso. Sin embargo, cuando él o ella mueren, sus planes empiezan a fallar. Testamentos y fundaciones filantrópicas solo proveen una protección mínima. A menudo, fortunas son gastadas de una manera que en su fundador nunca hubiera pensado o aprobado. Eventualmente, Polillas y Orión corrompen aún las posesiones más queridas. En el verso 21, aclara que no es solo para este hombre rico. Esto vale para todas las personas que amontonan para sí mismas en vez de acumular para Jehová Dios. No debemos pretender que este versículo se aplica solamente a los millonarios de Microsoft. No tenemos que ser ricos para estar en peligro. El peligro existe para todo el que hace para sí tesoro y no acumula cosechas de almas para Jehová Dios, que lleva el evangelio, que predica y lleva la salvación. Repito, el problema no es la riqueza del hombre, sino su codicia. Muchos son tentados a acumular dinero y acciones, y otros son tentados a malgastar su dinero. Sin embargo, la promesa no le hace a uno inmune de la codicia. Gente de escasos recursos económicos comparten generosamente con otros que están en necesidad. Pero hay otros que se guardan un pedazo de pan. El problema no es la riqueza, sino el egoísmo. Es completamente posible que una persona conduzca una Toyota Tundra del año y que sea generosa hacia los demás, mientras que otro conduzca un Volkswagen o un carrito de helado escarabajo del año 65 que apenas rueda y su avaricia se guarda en un paquete de galletas. ¿Qué significa acumular para Jehová Dios? Primero, significa estar agradecidos a Jehová por todas las bendiciones. Segundo, debe constar la responsabilidad hacia los que están bajo nuestra cobertura y al prójimo a quien Jehová nos ha encargado de amar, como lo dice Lucas capítulo 10, verso 27. Ahora pasamos al pronóstico. Yeshua sigue hablando ampliamente al respecto. En el verso 23 al 34, no se atormenten por su vida con cuestiones de qué comer, ni por su cuerpo con cuestiones de ropa. Aprendan de los cuervos y de los lirios del campo, a quien alimenta y viste Jehová Dios. Y así obra Dios con ellos. ¿Qué no hará con ustedes, gente de poca fe? Más bien, en el verso 31 dice Yeshua: busquen más bien el reino y se le dará también esas cosas. En el verso 34, porque donde está tu tesoro, allí está también tu corazón. Va explicando, sigue hablando Yeshua de a dónde hay que atesorar.
En el capítulo 14, el verso 11, dice, porque el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Hace nuevamente el llamado a caminar bajo autoridad y no en autosuficiencia. En el capítulo 15, del verso 11 al 32, habla el hijo pródigo que pidió la parte de su herencia para iniciar una vida plena en otra tierra, pues según su haber lo tenía todo en el dinero, en su herencia. En el capítulo 16, el verso 13, dice Yeshua, ningún siervo puede servir a dos patrones, porque necesariamente odiará a uno y amará al otro, o bien será fiel a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. En el verso 19, 31, dice, la parábola del hombre rico y Lázaro. Cuán dificultosamente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza. En el capítulo 18, la historia del joven rico, que al compararlo con el Evangelio, ambos hombres son culpables de egoísmo, pero uno siente más simpatía por el rico que por este hombre. La diferencia es que el joven rico vino con una confesión de su propia necesidad. ¿Qué debo hacer? Mientras que en este pasaje el hombre viene con una queja hacia el otro. Mas a ambos les viene bien el verso 24. Al verlo dijo Yeshua, qué difícil es entrar en el reino de Jehová Dios para los que tienen riqueza. En el capítulo 19 del verso 8 al 9, pero Zaqueo dijo resueltamente a Yeshua, Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y a quien le haya exigido algo injustamente, le devolveré 4 veces más. Yeshua pues dijo con respecto a él, hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues también este hombre es un hijo de Abraham. Ahí vemos que Yeshua va explicando, Lucas en el Evangelio, va explicando todo lo que hay que hacer, pone los ejemplos de lo que no y de qué manera debemos hacer para vivir en el reino, en la cultura del reino y atesorar todo lo que viene de él. Vemos en el control del pronóstico las advertencias que hace Yeshua HaMashiach. Leemos en Apocalipsis capítulo 3, del verso 15 al 22. Dice, conozco tus obras, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente, pero porque eres tibio y no frío o caliente, voy a vomitarte de mi boca. Tú piensas, soy rico, tengo de todo, nada me falta, y no te das cuenta de que eres un infeliz, digno de compasión, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que me compres oro refinado para que te hagas rico, ropas blancas para que te cubras y no tengas que avergonzarte de tu desnudez. Por último, pídeme un colirio que te pondrás en los ojos para ver. Yo reprendo y corrijo a los que amo. Vamos, anímate y conviértete. Mira que estoy en la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y me abre, entraré en su casa y comeré con él y él conmigo. Al vencedor lo sentaré junto a mí en mi trono, del mismo modo que yo, después de vencer, me senté junto a mi Padre en su trono. El que tenga oídos, que oiga este mensaje del Espíritu de la Iglesia. Amén. Y continuamos con el diagnóstico de la primera lectura. En la escritura hebrea, el libro llamado Eclesiastés es conocido como Kohelet, que se pronuncia Kohelet. El primer versículo atribuye la calidad del autor a Kohelet, hijo de David, haciendo creer a muchos que es Salomón quien escribió Proverbios, el libro que precede Eclesiastés. Como Proverbios se
clasifica como un libro de sabiduría. La palabra Eclesiastés se deriva de la palabra griega eclesia. La palabra hebrea Kohelet se refiere a una persona calificada para dirigirse a una asamblea pública, y a la palabra griega eclesia significa asamblea pública. La temprana iglesia adoptó la palabra eclesia para referirse a la iglesia, la asamblea de creyentes. Sin embargo, el énfasis del libro de Eclesiastés está en la sabiduría del que se dirige a la asamblea pública y no en la asamblea misma. Este libro tiene un carácter oscuro o cínico. El autor establece este carácter oscuro de una vida sin Dios. En el capítulo 1, del verso 1 al 2 y el 13, para después contrastarla con la vida más significante que se puede tener a través de una relación con Jehová Dios, en el capítulo 2, del verso 24 y el 3, 22. Kohelet comienza diciendo: vanidad de vanidades, todo vanidad. En el 1.2, aunque hay un tiempo para todo, en el 3.1, hay momentos que van más allá de nuestro entendimiento. En lugar de tratar de comprender el significado de la vida, sería mejor buscar alegría y experimentar el gozo que traer la comida, la bebida y el placer, los cuales son regalos de Jehová Dios. Lo vemos en el capítulo 3, del verso del 10 al 15 y el 9 del 7 al 10. Es más, la vida tiene una cualidad caótica, ya que ni es de lo ligero la carrera, ni la guerra de lo fuerte, ni aún de los sabios el pan, ni de los prudentes la riqueza, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Está en el capítulo 9, verso 11. La muerte es el fin inevitable, el gran equilibrador. El día de la muerte es mejor que el día del nacimiento, lo dice el capítulo 7, verso 1. Y nadie tiene potestad sobre el día de la muerte, capítulo 8, verso 8. Los muertos no tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido, lo dice en el capítulo 9, verso 5. Vanidad en hebreo, Ebel, vanidad, Ebel, de vanidades. Dijo el predicador Kohelet: vanidad de vanidades, todo vanidad. Este versículo prepara el tono del libro de Eclesiastés. La palabra Ebel sugiere algo efímero, pasajero. Palabras como aliento y vapor sirven para demostrar en parte su sentido, porque describe algo breve y de poca sustancia. Kohelet utiliza Ebel 35 veces en este libro, 5 en este capítulo, en este versículo, para hablar del significado y de lo absurdo de la vida. Si hay una palabra que resume el mensaje de este libro, esa palabra es Ebel. Preferimos creer otra cosa, porque nos gusta pensar que honrar valores tradicionales, dedicaciones al trabajo, planear, honestidad, frugalidad, etc., nos traerá recompensas, aunque sabemos que hay expresiones: la gente noble debe sufrir mientras los malos prosperan, porque el mundo ama a los suyos. De todos modos, nos aferramos a la idea de que tenemos algún control sobre nuestro destino por la ley de la siembra y la cosecha. Pero, irónicamente, este libro dice que no necesariamente es así. Eclesiastés capítulo 2, del verso 18 al 23, dice que aborrecí todo mi trabajo,
Vamos a estudiarlo desde el verso 18. Me puse a detectar todas las molestias que me había dado bajo el sol, puesto que debajo debo dejarlo todo al que vendrá después de mí. ¿Quién sabe si será sabio o insensato? Pero él será quien recoge el fruto de mi trabajo bajo el sol, en los que empeñé a la vez mi sabiduría y mis preocupaciones. Así es como todo se nos escapa. Comencé pues a arrepentirme de todo aquello por lo que me había afanado bajo el sol. Después de haber trabajado con inteligencia, sabiduría y habilidad, uno tiene que dejárselo todo a otro que nada ha hecho. Muy pésimo negocio es ese. Todo se nos escapa. ¿Cómo gozará el hombre de todo aquello por lo cual ha trabajado bajo el sol en medio de tanta fatiga y preocupaciones? Pues todos sus días han sido penosos, a tal punto que perdía el sueño y aún de noche su corazón no descansaba. Eso es algo que no tiene sentido. El verso 18 dice: me puse a detestar todas las molestias que me había dado bajo el sol, puesto que debo dejarlo todo a aquel que vendrá después de mí. En el primer capítulo, Kohelet describe la condición humana como vanidad y aflicción de espíritu. Ahora nos da un ejemplo práctico de esa misma idea. Aborrece su trabajo porque sabe que el día vendrá cuando morirá y tendrá que dejar a los demás el producto de su trabajo, al que vendrá después de mí. Muchos de nosotros pensamos de manera muy diferentes. Nos alegra la posibilidad de poder dejar una herencia a nuestros hijos. Yeshua nos dio la herencia de la vida eterna y todo padre responsable procura dejar herencia a los hijos porque el techo de los padres hacer la plataforma donde inician los hijos su prosperidad. Qué alegría pasar el testigo de la carrera a la siguiente generación de los hijos, que se levantan con ventajas que le facultan correr la carrera con propósitos y destinos definidos, otorgados como la continuidad de sus padres. Gloria a Jehová Dios, porque no estamos tragando mosca. Estamos equipando a la generación de reyes y sacerdotes santos con mayor influencia para salvación de las almas. Le estamos dejando lo que realmente tiene sentido para la vida. Pero Kohelet, el irónico predicador depresivo, no lo ve así de ninguna manera. Y en el verso 19 dice: ¿quién sabe si será sabio o insensato? Pero él será quien recoja el fruto de mis trabajos bajo el sol, en los que empeñé a la vez mi sabiduría y mis preocupaciones. Así es como todo se nos escapa. Nuestro narrador, Kohelet, depresivo, no cree que dejar una herencia sea algo positivo. Lo que heredan sus posesiones pueden ser sabios o pueden ser necios. Pueden invertir su herencia o obtener seguridad de ella, o pueden malgastar en un crucero alrededor del mundo. Pueden usar su herencia para abrir un negocio o educar a sus hijos, o pueden dejar su trabajo y pasar el resto de la vida viviendo la vida loca en borrachera y disfrutando, malgastando lo que heredaron. El asunto es que después de su muerte, Kohelet no podrá controlar la manera en que se utiliza su dinero, y esa
falta de control le molesta mucho, le retuerce las tripas, se conmueve porque no haya cómo hacer, cómo controlarlo. Pues él es el que ha criado, él es el que ha dejado la herencia por completa y solamente se fija en lo monetario. Cogelet ha declarado ser rey en el capítulo 1:1 y los reyes a menudo disfrutan de grandes riquezas. Podría haber sido Salomón. Es cierto que Salomón disfrutaba de grandes riquezas. Las herencias presentan un problema especial para gente muy acaudalada. A menudo dejan grandes cantidades de dinero a fundaciones que utilizan su dinero a lo largo de muchos años. Cuando veo causas liberales apoyadas por fundaciones que usan el dinero heredado de industriales conservadores, pienso, si esa persona supiera cómo se está usando su dinero, se daría la vuelta en la tumba. Por cierto, Walt Disney es uno de los que teóricamente se vuelcan en la tumba al ver que su empresa, creada para fomentar los valores familiares, hoy apoya la destrucción del diseño de Jehová para la familia, financiando campañas abortivas y la promoción de la homosexualidad, además del libertinaje sexual juvenil. Hijos de gente rica rara vez muestran la capacidad que tiene la persona que acumuló la fortuna familiar. Así ocurrió con Roboam, hijo de Salomón, quien ignoró a los consejeros, actuó neciamente y dividió el reino. Lo podemos leer en Primera de Reyes, capítulo 12. Así habló Cogelet en el verso 20. Comencé pues a arrepentirme de todo aquello por lo que me había afanado bajo el sol, sabiendo que no va a morir y sabiendo que va a morir y pensándolo, lo peor del futuro de su trabajo y sus posiciones. Cogelet, el maestro predicador, cae en desesperación, no espera llegar a la tumba, se revuelca en su propio pesimismo. Después de haber trabajado con inteligencia, sabiduría y habilidad, uno tiene que dejárselo todo a otro que nada ha hecho. Así dice con amargura en el verso 21. Aquí repite el pesar de su reflexión catastrófica expuesta ya en el verso 19. Cuando Cogelet habla de un mal grande, seguramente quiere decir una gran injusticia, y sigue agregando en el versículo 22. Muy pésimo negocio es ese. Todo se nos escapa. ¿Cómo gozará el hombre de todo aquello por lo cual ha trabajado bajo el sol? En medio de tanta fatiga y preocupaciones. Esta es una pregunta que espera la respuesta. No reciben nada por su trabajo y fatiga. Nada, solo molestia. Trabajo y fatiga son dos cosas diferentes. El trabajo es el esfuerzo que la persona hace. La fatiga es el estrés causado por problemas asociados con el trabajo. El trabajo oscurece los días y la fatiga las noches. Pues todos sus días han sido penosos, a tal punto que perdía el sueño y aún de noche su corazón no descansaba. Eso es algo que no tiene sentido. Verso 23. Este versículo contesta la pregunta del versículo 22. Gente que trabaja duro solo recibe dolor y molestia, irritación y estrés, y noches sin dormir por sus esfuerzos. Pasamos al pronóstico. En el capítulo 5, del verso 9 al 10, dice: el que ama el dinero nunca tiene lo suficiente. ¿Por qué entonces perseguir una satisfacción que nunca llegará?
Esto no tiene sentido. Si se acrecienta la riqueza, se multiplican también los que se la comen. ¿Y qué saca a su dueño con tenerla? Solo el gusto de verla. En el capítulo 6, verso 2, dice: alguien recibió de Dios fortuna, riqueza y honores. Nada faltó de todo lo que pudo desear, pero Dios no le concede disfrutar de ello, y es otro el que lo aprovecha. Esta es otra cosa muy mala y que no se puede justificar. En el capítulo 7, Cogelet valora más la sabiduría que el dinero. El verso 2 dice: la sabiduría es una protección como lo es el dinero, pero la ventaja del saber es que la sabiduría da la vida a los que la poseen. Y en el verso 29, y esto es lo que vi: Dios hizo sencillo al ser humano, pero ellos se han buscado 1000 problemas. Pasamos al control del pronóstico. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando nos toca predicar a un autor bíblico con el que no estamos de acuerdo? ¿Cómo predicamos esto? Si para nosotros es imposible estar de acuerdo con las conclusiones de Cogelet en cuanto a los siguientes de la vida, podemos estar seguros de que hay más de uno en las casas de formación que a veces, si no es que siempre, experimentan una insensatez profunda como la de este autor. Necesitan saber que nos encargamos de cuidar y cultivar con sabiduría a nuestros hijos, y allí están ustedes en todas las etapas de su vida para dar en herencia, llenos de gusto, a unos hijos a quienes imprimimos el carácter de Yeshua HaMashiach. Amén. La segunda lectura, la carta a los Colosenses, vamos con el diagnóstico. El apóstol Pablo y su compañero Timoteo escribieron esta carta a la iglesia en Colosa, una ciudad pequeña en Asia Menor, actualmente Turquía. Pablo no había visitado Colosa, pero había recibido noticia de Epafras, el misionero que seguramente fundó allí la iglesia. Pablo habla favorablemente de la fe, el amor y la esperanza de los cristianos, Colosenses capítulo 1, verso del 4 al 5, y que reconoce que el evangelio fructifica y crece en ellos, en el capítulo 1, verso 6. Sin embargo, parece que Epafras le ha dicho a Pablo que hay problemas graves en Colosa, problemas con falsas enseñanzas que algunos eruditos han llamado la herejía colosense. Pablo escribe esta carta para ayudar a los colosenses a solucionar estos problemas en particular. Se puede leer el capítulo 2, versos del 4 al 8, del 13 al 16 y el 18, y en el capítulo 3 del 5 al 8, 5, 8, el 18 y el capítulo 4, el verso 1. Aunque Pablo se va a dirigir a esos problemas uno por uno, primero quiere estar seguro de que los cristianos colosenses están bien enraizados en los puntos básicos de la fe y en Cristo como el centro de esa fe. Si estos creyentes colosenses entendieran mejor la naturaleza y la misión de Cristo, quién era y es y lo que Cristo vino a hacer por ellos, ese entendimiento les daría la fundación necesaria para solucionar los problemas que preocupan a Pablo. En el capítulo 2, Pablo les dijo a los cristianos colosenses que habían sido sepultados con Cristo en el bautizo y resucitados con Él. En el capítulo 2:12, habían muerto por sus pecados, pero Cristo los vivificó juntamente con Él, perdonándoles todos los pecados. En el capítulo 2, verso 13. Ahora,
explica en detalle a lo que esto significa para ellos. Ya que han resucitado con Cristo, deben buscar las cosas de arriba. El verso 13, capítulo 1, verso 3. Deben dejar su comportamiento mundano, como la inmoralidad sexual y la avaricia, en el verso 5. Deben dejar su ira, enojo, malicia, maledicencia y torpes palabras, en el verso 8. Deben ser honestos unos con otros y decir la verdad y no mentir, en el verso 9. Deben recordar que en Cristo no hay judío ni griego, circuncisos ni incircuncisos, ni paganos ni extranjeros, ni siervo ni hombre libre, porque Cristo es el todo y en él todos. Eso es en el verso 11. En Colosenses capítulo 3, del verso 1 al 3, nos va explicando: busquen las cosas de arriba donde está Cristo. Es el verso 1. Verso 1 y verso 2. Si han sido resucitados con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Preocúpense por las cosas de arriba, no por las de la tierra. Si han sido resucitados con Cristo, en el verso 1a, en el capítulo 2, Pablo le dijo a los cristianos colosenses que habían sido sepultados con Cristo en el bautizo y que habían resucitado en la muerte con él, en el capítulo 2, verso 12. Ese versículo se paralela a lo que Pablo dijo en Romanos 6, versos 3 al 5, donde habla del bautismo como un entierro y la resurrección con Cristo, el entierro de la persona que era antes de Cristo y su resurrección a la vida después de Cristo. Pablo lo dice en más detalle en su carta a Gálatas, Gálatas 2:20. Y ahora no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Todo lo que vivo en lo humano lo vivo con la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Busquen las cosas de arriba donde Cristo está sentado a la derecha de Dios, en el verso 1b. La palabra busquen está en el presente, que en el griego indica una acción que es continua. Es decir, Pablo les dice que busquen y que sigan buscando las cosas de arriba. Esta búsqueda debe desde toda la vida, no es circunstancial, en todo momento. Como consecuencia de su nueva vida en Cristo, todo cristiano debe subir los ojos del barro que tiene bajo los pies y mirar hacia las estrellas de arriba. Deben dejar atrás sus preocupaciones con las cosas mundanas del cosmos para enfocarse en las cosas de arriba. Además, arriba es donde Cristo vive y reina. Ahora el mismo Cristo al que se le unieron en el bautismo y resurrección. El que está sentado a la diestra de Dios Padre. El lugar más honroso. En su carta a los Filipenses, Pablo dijo que ya que Jesucristo obedeció hasta morir en una cruz. Filipenses capítulo 2, versos del 9 al 11, dice: por eso Dios lo engrandeció y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que el nombre de Yeshua se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y entre los muertos, y toda lengua proclame que Cristo Yeshua es el Señor, para gloria de Dios Padre. Preocúpense por las cosas de arriba, no por las de la tierra. Verso 2. En el versículo 1, Pablo pidió a estos cristianos que buscaran las cosas de arriba. Ahora les dice que pongan todo enfoque a lo que es lo mismo, la mira en las cosas de arriba. La palabra griega
froneite tiene que ver con nuestro entendimiento, nuestras actitudes, nuestras maneras de pensar. En su carta a los filipenses, Pablo les pide adoptar la mente de Cristo, que era igual con Dios. Para ellos, Cristo se vació, vino a la tierra en forma humana y obedeció hasta morir en una cruz. Filipenses capítulo 2 del verso 5 al 8. Por lo tanto, Dios le ha exaltado, lo dice en esa carta. En su carta a los romanos, Pablo dijo, Romanos 12:2, no sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior. Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. Muchos piensan que una religión de sentimiento mal llamada del corazón o una fe basada en las emociones es superior a una religión de la cabeza o una fe con menos contenido emocional. Aunque una fe apasionada puede ser algo bueno, la Biblia habla más a menudo de lo que podríamos llamar una religión de cabeza patriarcal. No existe tal cosa ambigua como una religión de corazón. Aunque corazón es una traducción literal de la palabra griega cardial, la gente de los tiempos bíblicos pensaba que el corazón era el centro del intelecto y la voluntad, debajo de la mente o el subconsciente, y nunca el centro de las emociones. La Biblia nos alienta a creer una y otra vez. Esta es una actividad basada en la cabeza, Yeshua HaMashiach. No debemos preguntarnos por qué la Biblia enfatiza tanto la cabeza. El intelecto no es el intelecto, nuestras creencias. Las personas tienden a actuar según sus creencias, y si creen cosas que no son verdad, actuarán según esas falsas creencias y sufrirán las consecuencias. Se han aprendido a creer en lo que, si es verdad, la palabra de Dios, se beneficiarán muchísimo de esa enseñanza todos los que están bajo su cobertura de tus verdaderas creencias. Además, fe tiene raíces en la creencia, y la fe es la clave del discipulado y la salvación. Romanos capítulo 3, verso 20 al 28, capítulo 4, del verso 5, el 11, el 16, el capítulo 5, del verso 1 al 2, el capítulo 9, del 30 al 32, el capítulo 10 al verso 6, en Gálatas, capítulo 2, verso 16, el 3, 8 y el 5, 5. En este versículo, Pablo contrasta las cosas de arriba con las cosas de la tierra, aunque no define ninguna de las dos. Sus comentarios en versículos 5 y 9 nos dan bastante información de lo que podríamos considerar como cosas de la tierra: inmoralidad sexual, inmundicia y todo lo demás. Colosenses capítulo 3, del 3 al 4, dice que también serán manifestados con él en la gloria. Lo leemos: pues han muerto y su vida está ahora escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Él, que es nuestra vida, también ustedes se verán con Él en la gloria. En los versos 3a, pues han muerto. La muerte, separado de, es una grave transición. Trae el fin de todo.
Pues en este caso, los cristianos colosenses que han muerto al antiguo orden, el mundo, la carne y el demonio, lo que eran antes ya no existe. A pesar de esto, para ellos la muerte no ha sido el final. Han resucitado con Cristo, han resucitado a una vida nueva. El pasado quedó atrás, ahora es vivir como Él lo determina. En el verso 3b, y su vida está ahora escondida con Cristo en Dios. Hay muchos escondidos o misteriosos que se asocian con Jehová Dios. Al fin y al cabo, el justo juez dice, en Isaías capítulo 55, del verso del 8 al 9, pues su proyecto no son los míos, y mis caminos no son los mismos de ustedes, dice Jehová. Así como el cielo está muy alto por encima de la tierra, así también mis caminos se elevan por encima de sus caminos, y mis proyectos son muy superiores a los de ustedes. ¿Cómo puede ser de otra manera? ¿Cómo podríamos nosotros, los creados, llegar al fondo de quien nos creó? Sin embargo, no hemos tenido que llegar al fondo para conocer a Jehová Dios. Él se nos ha revelado por medio de la ley y los profetas, a través de su larga historia con el pueblo de Israel, a través de Yeshua HaMashiach. Lo vemos en Juan capítulo 14, verso 9. Lo vemos también, lo podemos ver en Mateo capítulo 16, verso 17. Y a través del trabajo de los apóstoles, lo podemos leer en Efesios capítulo 3, verso del 8 al 9. A pesar de ello, las cosas de Jehová siguen sin conocerse, excepto para aquellos que han escogido creerle. Para los que no tienen fe, los secretos divinos permanecen tan impenetrables como siempre, como lo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 2, del verso del 7 al 8 y los versos del 14 al 15. Y en 2 Corintios capítulo 4, verso 4 también lo va explicando. Lo podemos buscar y leer y ahí nos lo revela. Habiendo nacido de nuevo a través de su bautizo, su muerte y resurrección con Cristo, los cristianos colosenses han cambiado en manera que los que no creen no pueden entender. Como los secretos divinos, estos cristianos están escondidos con Cristo en Dios, doblemente ocultos. En el verso 4a, cuando se manifieste Él, que es nuestra vida, lo primero que hay que anotar es que Pablo dice que Cristo es nuestra vida. En la carta de Pablo a la iglesia de Filipo, dijo en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo. En su carta a la iglesia de Gálatas, dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy justamente crucificado y vivo, no ya yo, más vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo sugiere que lo que es verdad para él es verdad para todo cristiano, que Yeshua HaMashiach es su vida, es nuestra vida, y debe ser el ejemplo de nuestra vida. En el verso 4b, también ustedes se verán con Él en la gloria. Cuando Cristo sea revelado en su gloria, compartirá ese día con sus discípulos, los que han creído en Él y han tratado de seguir su dirección. Nosotros también seremos manifestados en gloria con Cristo, como Cristo fue manifestado en gloria. Juan lo confirma al decir, sabemos
que cuando Él aparezca seremos semejantes a Él. Y eso lo vemos en la primera carta de Juan, capítulo 3, verso 2. Colosenses, capítulo 3, del 5 al 6. Dice, por tanto, hagan morir en ustedes lo que es terrenal, es decir, libertinaje, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y el amor al dinero, que es una manera de servir a los ídolos. El verso 5a, por tanto, hagan morir en ustedes lo que es terrenal. Traduce que nuestro deseo por este mundo debería ser por el de una persona muerta, inexistente. Pablo les muestra las consecuencias naturales de su nuevo estatuto, de su nuevo estatus como cristiano, ya que han muerto a su vida anterior y han resucitado a una vida nueva con Cristo. Que sus pensamientos y comportamientos concuerden con una nueva identidad. Por tanto, se deben hacer morir todo miembro que te lleva al pecado, como lo expresa Yeshua en Mateo 5, del verso 29 al 30, que dice, saca tu ojo derecho y corta tu mano derecha si te hacen pecar. Para ello, Pablo redacta una lista de comportamientos específicos, empezando por el más obvio, la inmoralidad sexual, y volviendo hacia los problemas que dan comienzo al pecado, malicia, concupiscencias y avaricia. Vamos a repasar, vamos a leer, vamos a estudiar este verso 5. El verso 5b, libertinaje o fornicación. En griego, porneia. Tiene que ver con relaciones sexuales ilícitas. Pablo ha utilizado pornea para hablar en 1 Corintios, capítulo 5, verso 1. Habla de las relaciones incestuosas entre un hombre y la esposa de su padre. En 1 Corintios 5:9 aconseja a los cristianos que no tuvieran nada que ver con que decir cristianos, pero que practican pornía, que no practiquen nada de esos actos inmorales. En 1 Corintios 6:15 les dijo que no ensuciaran sus cuerpos teniendo relaciones con una pornía, es decir, con prostituta. En Efesios capítulo 5, del 3 al 5, aconseja a los cristianos que ni siquiera hablen de la inmoralidad sexual, de la pornía, y advierte que ningún fornicario tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. El énfasis en la inmoralidad sexual tiene profundas raíces en el Antiguo Testamento. No solo se prohíbe el adulterio, sino que se podía castigar con la muerte. Éxodo 20:14, Levíticos 18:20 y 20:10, Deuteronomio 5:18 y Deuteronomio 22, del 22 al 24. Las mujeres debían permanecer virgen hasta casarse. Eso lo vemos en Deuteronomio 22, del capítulo 3 al 21. Se prohibía el incesto. Lo vemos en el Levítico capítulo 18, verso del 6 al 18, y Levítico 20, del 10 al 21. Y otros comportamientos sexuales lo vemos también en capítulo 18, 22 de Levítico y del 20, del 13 al 15. En el verso 5c, impureza o inmundicia, dice Pablo. El griego akataisia. Esta palabra implica suciedad física o moral. En 2 Corintios capítulo 12, verso 21 y Gálatas 5, verso 19, Pablo usa esta palabra para hablar de inmundicias sexuales, pero también se puede referir a otro tipo de inmundicias moral. En el verso 5b, pasión desordenada, patón, malos deseos, concupiscencia, caco. La palabra griega patos
no se refiere necesariamente a una pasión depravada. Y en este versículo no hay otra palabra en el griego original que se podría traducir como depravado. Sin embargo, el hecho de que aquí se encuentre junto a mala concupiscencia, kako es la palabra griega para mala, sugiere que aquí Pablo está hablando de una pasión depravada. En el verso 5, y avaricias, que viene de pleonexia, el amor al dinero, que es idolatría. La palabra pleonexia viene de dos palabras griegas, pleón, que significa más, y exo, que significa poseer, y define la avaricia o codicia. La avaricia es un deseo excesivo por algo que pertenece a otro. Un deseo tan intenso que puede provocar a la persona avariciosa a actuar de cualquier manera para conseguir lo que quiere, contrariando al último mandamiento que prohíbe codiciar la casa de un vecino o su mujer o su siervo o buey o asno, ni cosa alguna de tu prójimo. En Éxodo 20:17, la avaricia entonces da raíz a muchos otros pecados. Pablo iguala la avaricia a la idolatría, porque se trata de amar, alabar o hacer algo con un amor insaciable en donde Jehová Dios no es lo primordial, no es lo principal. Colosenses capítulo 3, del verso 9 al 11, dice, no mientan. Dice, no se mientan unos a otros. La palabra griega peudomaia significa mentir. Decir algo que no es verdad, pero también significa engañar o defraudar. Ambos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, prohíben falsedad y honrar la verdad. Los 10 mandamientos prohíben rendir falsos testimonios contra un prójimo. Éxodo 20:16 y Deuteronomio 5:20. Una persona que niega a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien le robe, lo restituirá, añadirá a ello la quinta parte, y eso lo vemos en Levítico capítulo 6 del 2 al 5. No mentirán ni se engañarán unos a otros, no jurarán en falso por mi nombre, porque profanarían el nombre de su Dios. Yo soy el Señor. Lo vemos en Levítico capítulo 9 del 11b al 12. Destruirás a los que hablan mentira, al hombre de sangre y de engaño abominará Jehová. Lo vemos en el Salmo capítulo 5, 6. Una de las 6 cosas que Dios aborrece es la lengua mentirosa. Lo vemos en Proverbios capítulo 6, verso 17. Por eso, renuncien a la mentira y digan siempre la verdad a su prójimo, ya que todos somos miembros los unos de los otros. Efesios capítulo 4, verso 25. Si decimos que estamos en comunión con Él y caminamos en las tinieblas, mentimos y no procedemos conforme a la verdad. Primera de Juan capítulo 1, verso 6. De la Nueva Jerusalén, Juan dice, no entrará en ella ninguna cosa sucia o que hace abominaciones y mentira. Lo vemos en Apocalipsis 21, verso 27. Entonces estamos viendo que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y es lo que está trayendo a memoria aquí Pablo en Colosenses, que no hay comunión. Dios en ningún momento tiene comunión con la mentira, ni blanca, ni chiquita, ni ningún tamaño, nada de mentira. Ahora Pablo les pide a los cristianos colosenses que no se
mientan unos a otros, que no se engañen. En el verso 9b al 10a, ustedes se despojaron del hombre viejo y de sus vicios y se revistieron del hombre nuevo que no cesa de renovarse a la imagen de su creador. La palabra ekduo, despojarse, y enduo, revistieron, se solían usar para hablar de ponerse o quitarse la ropa, vestirse o desvestirse. Pablo utiliza esta metáfora de la ropa para recordarles a los cristianos colosenses que ya se han despojado del viejo, dejaron atrás su persona pecaminosa y han tomado el papel de una nueva persona guiada por el Ruach HaKodesh. En el verso 10b, hasta alcanzar el perfecto conocimiento. Epignosis, el hombre nuevo, es el que por el conocimiento es renovado. Enoxi es conocimiento y epignosis es epi, significa sobre, de arriba. Por tanto, es un conocimiento más elevado y verdadero que viene de lo alto, el tipo de conocimiento que no podemos sacar de un libro, el conocimiento que viene solo del Ruach HaKodesh. Pablo habla de este tipo de renovación en Romanos 12:2, cuando dice que no sigan la corriente de este mundo en que vivimos, sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior. Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. En el verso 11, ahí no se hace distinción entre judíos y griegos, pueblo circuncidado y pueblo pagano. Ya no hay extranjero, bárbaro, esclavo u hombre libre. Una vez más, una vez que nos hemos despojado del traje viejo y nos ponemos el nuevo, entramos en una zona sin barrera donde antiguas divisiones ya no existen. No debemos perder de vista que Dios mandó la separación entre judíos y gentiles. Dios escogió a Abraham como a padre del pueblo judío y prometió que le haría una gran nación. La Torá requiere circuncisión y restricción dietéticas, prácticas diseñadas en parte para ayudar al pueblo judío a mantenerse distinto de la cultura que lo rodeaban. No transculturizarse. Si algo vamos a rechazar es el pecado, y aquellos que deciden conscientemente permanecer en él, porque siendo nuevos en Cristo ya no hay barrera ni ciudadano de segunda clase. Por eso es que tenemos que en todo momento saber distinguir con quién vamos a tener comunión. Cuando los israelitas entraron en la tierra prometida, Jehová dejó claro que no se debían casar con habitantes locales. Lo vemos en Deuteronomio 7:3, Josué 23:12 al 13 y Esdras capítulo 9 del 1 al 2. Cuando Salomón tomó a las mujeres extranjeras como esposas, ellas inclinaron su corazón tras dioses ajenos. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no fue cumplidamente tras Jehová como David su padre. Eso lo vemos en Primera de Reyes, capítulo 11 del 4 al 6. Entonces Saulo recibió una visión de Cristo en camino a Damasco, una visión que lo llevó a llamarse Pablo, el gran apóstol de los gentiles. La división es no tener comunión con el pecado para no caer en él. Circuncisión ni incircuncisión.
es otra manera de decir judíos, circuncisión ni incircuncisión. Es otra manera de decir judíos y gentiles. Sin embargo, como cristianos no tenemos necesidad de circuncisión, porque hemos recibido una circuncisión no hecha con las manos, una obra de Dios en lugar de hombre, una circuncisión espiritual en lugar de física, una circuncisión del corazón. Deuteronomio capítulo 10, verso 16, Jeremías 4:4, Romanos 2:29, también podemos verlo en Hechos capítulo 15 del 1 al 29 y lo vemos también en Gálatas capítulo 2 del 1 al 10. Ya no hay extranjeros y bárbaros. Los griegos, a quienes no eran griegos, les llamaban bárbaros, gente que hablaban un idioma salvaje y vivían de manera salvaje, por eso lo decían de esa manera. Siervos, doulos, ni libres. La palabra doulo se traduce siervo o esclavo y sugiere servidumbre voluntaria. Un doulo es subordinado a su amo y se le exige obedecer las órdenes de su amo. Un hombre libre es contraste, no es solo libre, pero también podía ser dueño de sus propios esclavos. Sino que Cristo es todo en todo. En el verso 11b, todas las categorías incluidas en el versículo 11a se reúnen bajo la dirección de Cristo, que es el todo y en todos. En Cristo, las antiguas categorías ya no tienen significado. Todos han pecado, todos son perdonados. También todos tienen el mismo acceso a la cena del Señor. Todos son hermanos y hermanas. Todos son unos en Cristo. Y lo vemos en Yeshua, lo vemos en Gálatas 3:28. Todos tenemos perdón, todos tenemos salvación, todos, pero es en la doctrina que Él nos muestra. En los siguientes versos, cuando pasamos ahora al pronóstico, en los siguientes versos, del 12 al 17, el apóstol Pablo dice: pónganse pues el vestido que conviene a los elegidos de Dios, sus santos muy queridos, la compasión tierna, la bondad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia. Sopórtense y perdónense unos a otros. Si uno tiene motivo de queja contra otro, como el Señor los perdonó, a su vez hagan ustedes lo mismo. Por encima de esta vestidura podrán como cinturón el amor, que lo hace todo perfecto. Así la paz de Cristo reinará en sus corazones, pues para esto fueron llamados y reunidos. Finalmente, sean agradecidos. Que la palabra de Cristo habite y se sienta a gusto en ustedes. Tengan sabiduría para que puedan enseñar y aconsejar unos a otros. Canten a Dios de todo corazón y con gratitud salmos, himnos y alabanza espontáneas, y todo lo que puedan decir o hacer, háganlo en el nombre del Señor Yeshua, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Vemos en el control del pronóstico, Cristo nos abre el camino a la vida eterna, incluyendo la vida que vivimos aquí y la vida que anticipamos en Él más allá. Yeshua dijo en Juan capítulo 17:3, y esta es la vida eterna, conocerte a ti, único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo. Esto significa que una vida centrada en Yeshua HaMashiach adopta un carácter nuevo y mucho más positivo que nuestra vida antes de tenerlo. Como un navegante cuyo brújula siempre le dirige al norte verdadero, podemos confiar que Yeshua nos lleva por el buen camino.
Quizá no podamos ver lo que hay detrás de la esquina y pasaremos por momentos difíciles de persecución, pero nuestra meta y dirección están aseguradas. Vivimos con la promesa que el Padre le ha placido darnos en el reino. Lo vemos en Lucas capítulo 12, verso 32. Se debe vencer toda avaricia para poner la mirada en los bienes de arriba. ¿Qué podemos hacer para no caer en la avaricia? ¿Podemos controlar nuestras emociones así? ¿Nos requiere Pablo algo imposible? Es una pregunta. No estamos a merced de nuestras emociones para que no podamos ejercer control sobre ellas. El primer paso es cumplir el mandamiento de amar a Jehová sobre todas las cosas y al prójimo como nosotros mismos, viviendo una vida de comunión con los hermanos y seguir las disciplinas espirituales, el temor de Dios y las obras de piedad. Lo vemos en Efesios capítulo 3, 6. Efesios capítulo 6, del verso 13 al 18. Pablo nos dice: revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Lo dice en el verso 13. Esta armadura consiste en el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, la sandalia para propagar el evangelio de la paz, el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Jehová Dios. En el verso 14-17 nos muestra todo esto. Recomienda que oremos en todo tiempo, con toda petición y súplicas en el Espíritu. Nos muestra en el verso 18. Deberíamos considerarnos muertos e insensibles a la fornicación, a la impureza, a las pasiones desordenadas, a los malos deseos y a las avaricias, así como las ramas enfermas de un árbol. Estas prácticas deben ser cortadas antes de que nos destruyan. Debemos hacer cada día una decisión concienzuda, trayéndolo de la conciencia, para quitar cualquier cosa que sostenga o alimente estos deseos y depender del poder del Ruach HaKodesh, que nos puede llevar y capacitar en todo momento a vivir como Él lo ha determinado, en su camino, en su verdad y en su vida, que es Yeshua HaMashiach. Amén. Continuamos con el Salmo 90, los versos del 3 al 4, del 5 al 6, del 12 al 13, el 14 y el 17. El Salmo 90 es el único salmo adjudicado a Moisés. Es un discurso excelente sobre la naturaleza humana de acuerdo con la cosmovisión bíblica. Primera realidad acerca de la condición humana: somos seres finitos. Los versículos del 3 al 6 declaran lo siguiente acerca de la naturaleza finita y transitoria del ser humano. No podemos superar nuestras limitaciones básicas. No podemos eliminar por completo nuestra falta de experiencia o los límites de nuestros intelectos. No tenemos la cantidad ni la calidad de conocimiento ni el carácter para ser Dios. El Salmo 90 nos ofrece dos metáforas que ilustran lo efímero que es la vida. La primera metáfora: somos seres quebrantados, o como expresa otras versiones, somos criaturas que vienen del polvo. A lo largo de la Biblia vemos que la metáfora de estar en el polvo indica un estado de pobreza e impotencia. Por otro lado, ser lavado del polvo significa ser dotado de honra y poder. Leamos cómo se describe ambos matices en el Salmo. Volver al polvo, en el Salmo 104, 27 al 29, dice: todas esas criaturas
De ti esperan que les des a su tiempo el alimento. Apenas se los das, ellos lo toman, abren tu mano y sacian su apetito. Si escondes tu cara, quedan anonadados, recogen su espíritu y expiran y retornan al polvo. Salir del polvo, en el Salmo 113, del 7 al 9, el pobre lo recoge desde el polvo, de la mugre retira al desvalido, para darle un asiento entre los nobles, con los grandes de su pueblo. Da un hogar a la mujer estéril, ahora feliz madre de sus hijos. La metáfora del polvo nos enseña que fuera de Dios no tenemos nada. Lejos de su bondad y gracia, nada valemos. Así como Él sopló su aliento de vida en la primera criatura del polvo, Adán, Dios sopló aliento de vida en cada uno de nosotros por medio de Cristo. Estos versículos claramente indican que Dios es soberano sobre nuestra vida. Él es quien dice, vuelve al polvo. La segunda metáfora es la de la hierba. A la luz de la eternidad, nuestra vida es corta y pasajera. Otra vez, de acuerdo con la cosmovisión bíblica, somos finitos. El Salmo 90 nos muestra que el sabio sabe esto y sabe también cómo responder a estas realidades críticas. Segunda realidad acerca de la condición humana, nuestra naturaleza caída, los versículos 4 al 11, habla de la segunda realidad acerca de la condición humana. Somos seres caídos, pecamos, hacemos el mal y nos hacen el mal. Somos culpables delante de Jehová Dios. El Salmo 90 es muy tajante respecto a la pecaminosidad de la condición humana. A pesar de las muchas bendiciones que experimentamos en esta vida, la realidad del mal y el sufrimiento a causa del pecado indican que el mundo no está en orden. Muchas veces las cosas no salen bien ni según lo planeado. Todas las cosas animadas e inanimadas se degradan y degeneran. Envejecemos y morimos. La muerte es nuestro destino. Además, las relaciones humanas también están en desorden. Tan solo dedicar un momento a mirar el canal de una noticia o leer los titulares de un diario o hablar con nuestros vecinos o simplemente tener un instante de honestidad existencial frente al espejo, basta para nosotros que el pecado trae como consecuencia la tristeza y la pérdida a nuestra vida. Por eso, permítanme hacer algunas observaciones basándome en estos versículos. Oración, pidiendo sabiduría. A la luz de todo lo que nos dice el Salmo 90, la única respuesta válida para el creyente cristiano es la oración simple que hace Moisés. Enséñanos a calcular nuestros años para que nuestro corazón alcance la sabiduría. Verso 12. Dadas las realidades en las que vivimos, la postura sabia consiste en escuchar y aprender. El pedido del salmista, que Dios nos enseñe, indica sumisión, obediencia a la responsabilidad de rendir cuentas. Moisés pidió a Dios que le enseñara a contar sus días, lo cual significa que él entendió sus flaquezas y pecados, algo que nosotros también deberíamos hacer. Debemos reconocer que el solo hecho de que respiremos es un regalo de Jehová.
Debemos entender que somos mayordomos de nuestras propias existencias, de modo que tenemos que rendir cuenta por nuestras vidas. Además, contar nuestros días implica entregarnos a lo que realmente importa y a aquello que tiene trascendencia eterna. Así, nos esforzaremos por ser buenos mayordomos sobre nuestros corazones, nuestra alma y nuestra mente y nuestra fuerza. Nos vemos en Marcos capítulo 12:30. Para terminar, Moisés quería que Dios le diera sabiduría. Dios dio a Moisés una perspectiva celestial acerca de la condición humana, haciendo de este su norte. Él pudo utilizar su brújula espiritual para navegar el mundo de una forma que agradara a su Creador, a su Señor y Salvador. En conclusión de toda esta hermenéutica del día de hoy, decimos que el estudio hermenéutico de hoy, Yeshua nos ordena a desprendernos de toda forma de codicia, en tanto nos ocupamos de levantar empresas que nos den sustento a las próximas generaciones, equipándoles con el temor de Jehová Dios y las obras de piedad para que desarrollen el carácter de Yeshua HaMashiach, poniendo su mirada en los bienes eternos, mientras administra con excelencia los bienes terrenales que Jehová les ha dado. Amén. Llegando al final de esta hermenéutica, queremos darle gracias a Jehová, darle la gloria a Jehová, darle la honra al Creador en el nombre de Yeshua HaMashiach por su amor, su bondad y su misericordia. Y quiero elevar una oración al Padre, a su altar, para darle la gracia, la gloria y la honra por todo y cada uno de los diezmadores, de los colaboradores de este ministerio Mosquetero de Jehová. Y decirle al Padre: Padre, en tu presencia, quiero adorarte, quiero darte gracia, quiero darte gloria, quiero darte la honra en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach. Adorarte a ti, único Padre, Rey, Creador de todo el universo, Señor Dios nuestro, que a través de la sangre de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach, del sacrificio perfecto, que no te reservaste nada para ti, nos has dado la salvación y la vida eterna. Señor, en el nombre de Yeshua te doy la gracia, la gloria y la honra, el poder y la alabanza, toda adoración a ti, por todos y cada uno de estos hijos tuyos que han venido alegremente trayendo todo y cada uno de sus diezmos, ofrendas. Señor, eres tú quien los sana, eres tú quien los libera, eres tú quien los prospera, eres tú quien los custodia, eres tú que a través de la sangre de Yeshua HaMashiach haces un vallado de lino fino blanco alrededor de sus casas, de sus hogares, de sus matrimonios, de su familia, de todo lo que de sus trabajos, de los que le has dado para cuidar y administrar, para mantenerlos en todo momento conforme a la ternura de tu divina y buena voluntad, conquistada por Yeshua HaMashiach en la cruz, que los mantiene sanos, libres, prósperos en todo su cuerpo, alma y espíritu. Son perfectamente bendecidos por el poder de tu amor en Yeshua HaMashiach, nuestro Señor. Amén, amén y amén. En victoria, preciosos santos. Preciosos santos, y hemos llegado al final de esta hermenéutica, de este primer domingo del quinto mes bíblico. Y te hago la invitación que le des me gustas y te suscribas en este canal para que también hagas tu comentario en el momento más oportuno, que más te impactó, y no te olvides de darle a la campanita para que todos y cada uno de nosotros también multipliquemos y podamos llegarle a más este mensaje. No te olvides de compartir, no te olvides de compartir con todos tus contactos para que cada uno también conozcan la salvación y el precioso conocimiento que nos ha dado el Señor a través de la revelación de su Santo Espíritu en el día de hoy. Amén.